Buenas Bueno, noches. buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, ahí vamos, profe, trabajando bien. Pues nada, ¿cómo te ha ido a ti, profe? Sí, bien, también acá trabajando. Estos días he calificado las hojas de ruta de los chicos. Unas me han sorprendido, otras esperaba más, pero en general, eh, no sé, siento que hay un buen proceso, un buen desarrollo. Quería como recalcar eso, ¿no? Antes de comenzar, que unos buenos trabajos, unos buenos desarrollos, gente muy pila, muy entregada, muy dedicada. Entonces eso me parece muy chévere, me motiva a mí. Y nada, chicos, espero ahorita con la lección de hoy que tiene que ver con teoría literaria, les sirva para este fin de semana o el otro, de acuerdo a su citación, porque vamos a hacer algunos simulacros del IFEX ya para despedirnos. Entonces, pues nada, espero pues tengan una buena noche y a los que van llegando también, buenas noches. Y nada, Andrés, esperar a ver cómo desarrollamos. Esta ya es la última clase que vamos a tener el día de hoy en el módulo. Entonces, pues con toda. Sí, profe, entonces, bueno, demos inicio a esta última sesión con todos los que nos acompañan esta noche. Agradecer nuevamente la participación del profe Tomás, que nunca falló en este objetivo, ¿cierto? De poder proporcionar, poder fundamentar, pues, un buen espacio, ¿cierto? Entonces, vale, ahí voy resolviendo en el chat las preguntas académicas y a través del correo, muchachos, ahí les respondí a todos. Y nada, vamos rápidamente para poder iniciar nuestra sesión con teoría literaria y lo que nos menciona el profe. Rápidamente mencionando esto, muchachos, con respecto a la terminación del módulo que termina hoy, como aparece ahí en la fecha de finalización, 6 de noviembre, se lo repito para que el próximo módulo tengamos pues la atención puesta en ciencias sociales, porque se nos va el lenguaje, pero inicia un nuevo módulo y eso pues nos indica varias cosas. Primero, que nos queda solamente un módulo para terminar este año y nada, ¿vale? La idea es que estemos muy preparados para ello y ojalá pues podamos aprovechar el siguiente módulo que comienza a partir del 9 de noviembre. Ya no directamente en estos espacios, desde la comodidad de la casa, no, sino ya desde los estudios Cuepa, que algunos de ustedes los conocen, y pues bueno, también son bastante cómodos y ojalá pues a través del tablero y de la asistencia del monitor pues podamos aprender mucho. Listo muchachos, al finalizar nos vamos a tomar después de las 8 unos 5 minutos para rápidamente explicarles todo lo que tiene que ver con las notas, cómo pueden visualizar sus notas, después de que el lunes, como último plazo, el profe Tomás pues vaya realizando la calificación. Eso pues nosotros también lo tenemos que ir verificando con los gestores. Y nada, muchachos, no les robo más tiempo, no sin antes invitarlos al taller de formación este sábado, el día de mañana, la última sesión sobre el tema que yo ya les he mencionado varias veces. Y nada, le damos la palabra al profe Tomás para que inicie el tema de hoy. Listo, Andrés, muchas gracias. Fray Jessica estaba diciendo que no había entendido lo de lo presencial y era que no ustedes, sino nosotros, o sea, los docentes y los monitores y los gestores, vamos a tener que ir a los estudios de grabación de Cuepa para dar las clases desde allá, Jessica. Entonces es eso. Eh, un momentico. Listo, Jessica. Entonces, chicos, como veníamos hablando ya, lo había dicho, lo había introducido Andrés, el tema de hoy tiene que ver con teorías literarias y esto les va a servir muchísimo en cuanto a la prueba del IFEX que van a tener ahorita este fin de semana eh, o la próxima semana, no sé, dependiendo.
Entonces, vamos a hablar rápidamente, voy a comentar esto rápidamente del funcionalismo y el estructuralismo y pasamos a los ejercicios de comprensión lectora para que quede claro. ¿Listo? En una primera instancia, lo que pasa con el funcionalismo y el estructuralismo es que surgen en el siglo XX, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, pues habían unos teóricos, unos profesores y literatos, ¿no? Que estaban queriendo profesionalizar la literatura. Realmente las únicas carreras que existían en ese momento era como que el ser abogado, el ser médico y ya paré de contar. En otros ámbitos hasta ahorita se estaban empezando a considerar como objetos de estudio, el caso de la lingüística, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que entonces son puros teóricos estructuralistas y funcionalistas los que empiezan a decir, oiga, la literatura vale la pena que la cojamos como objeto de estudio, ¿no? Porque en ese momento nadie veía a la literatura como algo rentable. Y de hecho, a lo largo de pues lo que hemos venido hablando de las vanguardias y el boom, el arte es muy poco, el arte por el arte, ¿no? Que se supone es el arte revolucionario, es muy poco como que retributivo en ese aspecto, ¿no? Siempre va a generar una especie de zozobra económica, porque pues eh, pasa, ¿no? Pasa con el artista que lo que pues lo veíamos en el modernismo. Entonces el poeta pone toda la riqueza, los versos, el marfil, el oro, ¿sí? Pero al final se muere de hambre. Entonces, realmente, o sea, nunca había como un sentido en la historia, en ese momento, en ese contexto, en esa época en el que uno dijera, uy, ser literato vale la pena, ¿no? Es rentable frente a una economía. Y lo hablábamos porque pues primaban otros valores económicos. Entonces venimos de ese contexto desde de esa época en donde priman otros valores estéticos, es la palabra. Y surge pues ese interés por estos teóricos de decir la literatura vale la pena que la escojamos y sea objeto de estudio, sea una ciencia, al igual que la lingüística, ¿no? Entonces viene Saussure con el estructuralismo y le da un primer giro lingüístico al asunto y dice que pues el signo, ¿no? Tiene una serie de dimensiones que hacen que pues sea como que objeto de estudio, ¿no? Y por eso empezamos a hablar de ya la lingüística formal, los comparativos, ¿sí? Y podemos decir que hoy en día la lingüística es una disciplina y es una teoría y una ciencia, ¿sí? Gracias a todos esos giros y todos esos avances y desarrollos teóricos y postulados teóricos. Entonces, el funcionalismo y el estructuralismo nacen de esa noción, surgen en ese contexto por querer profesionalizar la literatura a partir de esas teorías, no solamente la literatura, sino también otras disciplinas que en ese momento no se consideraban como disciplinas, el caso también particular de la lingüística, ¿no? Que en ese momento también eran por estructuralistas y funcionalistas los que ellos como que encabezaban, ¿sí? Y se embanderaban, podríamos decirlo así, de ese propósito y esa justificación de querer profesionalizar la literatura. ¿Listo? Entonces, no únicamente estas teorías estructuralistas y funcionalistas son aplicadas a la lingüística y a la literatura. También son aplicadas a otras disciplinas a lo largo de la historia humana y en el desarrollo del siglo XX y XXI. Entonces, lo podemos evidenciar en la teoría comunicativa, ¿sí? Y yo quiero que ustedes me digan, ¿se acuerdan de esa clase de la descripción que hacíamos el test de Rorschach y todo el asunto? Y que decíamos, oiga, ¿qué vemos acá? Eso es un test que parte de la psicología, ¿cierto? Pero quiero que me digan en el chat en este momento, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que estudia la psicología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Sí? La lingüística podríamos hablar que es el signo, ¿no? Y pues el lenguaje, la lengua. Entonces, ahí uno puede entrar, pero entonces cuando hablamos de la psicología, ¿cuál sería el objeto de estudio de la psicología?
Quiero que eso les quede claro. Hermógenes levantó la mano, profe. Dale, Hermógenes. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Eh, por lo que entiendo, la psicología estudia a según, porque también hay psicoanálisis que también es, bueno, también se basa en la psiquis humana o la mente o el comportamiento humano, Ujú. que está basado también en diferentes, como te dijera yo, para ser un poco explicativo, en diferentes patrones, como para decir que así, más o Bien, menos. sí, correcto, correcto. Se parece mucho también a lo que están diciendo algunos de tus compañeros, el comportamiento humano, las actitudes del ser humano. Felipe dice el pensamiento humano y por ahí dice Alejandro psicología, no filosofía. Entonces ahí ya cambia el asunto. Ángel dice que es una ciencia, pero yo les digo algo, pues está muy bien, o sea, realmente es el comportamiento humano, pero si yo les digo es que realmente la psicología estudia la comunicación. ¿Ustedes qué pensarían, no? Sería como raro, ¿no? Porque, o sea, la comunicación, ¿qué tiene que ver ahí? Y es justamente es como el pensamiento, no el pensamiento en sí, sino la mente se relaciona con el entorno. ¿Cómo se comunica con el entorno? Si se está comunicando en términos ideales bien o por el contrario está teniendo patrones, como dice Hermógenes, en los que son recurrentes ciertas imágenes, pues, se pueden evidenciar a través del test de Rorschach, ¿no? Entonces, por eso yo les hablaba del test de Rorschach, porque en un principio, ¿será que ese test está para determinar el comportamiento humano o más bien para mirar cómo se comunica esa subjetividad, esa mente con esa imagen, con ese entorno que se lo está figurando, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué pensarían de eso? Dice la forma teórica y práctica, los aspectos. Alejandro dice lo bastante raro, sí, bastante raro, pero es aceptable. Ángel dice se necesita una buena comunicación entre el paciente y el doctor. Ok, dime Hermógenes. Sí, profe, por ejemplo, como te dije, son patrones. Por ejemplo, el nombre, por favor, una ordenanza de lo que uno, o el pensamiento o de lo que uno más o menos está sintiendo en ese momento, en la que se practica bueno, ese examen o ese Ese- comportamiento que hace el psicólogo, por ejemplo. Ahí ya él comienza a tener una base en cómo se comporta uno ante la sociedad o cómo uno comprende la sociedad en su forma de verla. Como Ujú. te dije yo, algunos patrones que pueden ser perjudiciales para uno o para la persona que se está haciendo el examen o para alguna persona que está a su alrededor. Claro, claro, correcto. Y vayámonos, por ejemplo, a esas patologías o a esos patrones de conducta Hermógenes. El caso de, no sé, una persona que tiene o está diagnosticada con estrés postraumático o cuáles son esos comportamientos, esas conductas o qué pasa en su comunicación que ya no se puede comunicar con el mundo, ¿no? Normalmente las personas que sufren estrés postraumático es debido a un trauma, ¿no? Y los traumas que se generan son como también eh, daños que se les hace a la mente, ¿no? Uno piensa que el cuerpo es solamente lo que siente las enfermedades y las enfermedades solamente son del cuerpo,
o los daños solamente van al cuerpo y no, también a la mente ocurren ese tipo de errores de comunicación. Entonces, ¿por qué cree que existe gente que es ludópata, que es sociópata, que es psicópata? Narcisista, Ajá, exactamente. también, es que bueno, se me fue el nombre de las personas que les gusta como ser o que no, que les parece normal que son, que sean maltratados. Se me fue, no, no sé si alguno Ah, me puede. masoquistas. Eso, masoquista. Creo que todo eso va también con parte de traumas o comportamientos que uno cree que son normales, pero que en realidad no lo son, y eso también va con la comunicación. Na- Exacto, sí. O Creo que sea, eso también lo he comprendido un poco. sí, sí, muy bien, Hermógenes. Y mira que, pues aquí para complementar, dice Alejandro, la comunicación es importante para estudiar la parte de psiquis o comportamiento del ser humano. Dice personalidades dobles, esquizofrenias, traumas y situaciones no superadas. De ahí parte sus patrones o comportamientos, ¿no? Y hay un término en la psicología que se llama neurosis, que yo creo que, pues en mi creencia subjetiva, ¿no? Eh, que realmente todos tenemos una neurosis. Y es como, pues en términos de Freud, era como el asunto de ese líbido o esa pulsión, esa era la categoría que él usaba, la pulsión, y era como una energía que tenía que tarde o temprano canalizarse, hacer catarsis, expulsarse, ¿sí? Entonces uno lo lleva a cabo en diferentes ámbitos. Hay personas que, no sé, tienen neurosis por hacer ejercicio y calman su libido y su ansiedad, ¿no? Porque también la ansiedad es un patrón o una conducta ahí que tiene que ver con la comunicación a través de qué, de hacer ejercicio, ¿no? De suplementos, de estar fitness, ¿no? Hay otras personas que calman su neurosis con los juegos de azar, ¿cierto? Y se van y apuestan y pierden todo lo que han ganado o lo recuperan. Entonces, también podemos hablar de las personas que tienen neurosis por, no sé, el alcohol o por las apuestas, bueno, etcétera. Ya hay muchas como que inclinaciones de conducta que terminan en obsesión, ¿no? Y que son en cierto punto aceptadas, en otro punto no, ¿sí? Porque ya transgreden los términos de la sociedad. Pero justamente tiene que ver cómo se comunica ese individuo con su entorno. Entonces, el estructuralismo y el funcionalismo dice, oiga, es que el ser humano tiene unas estructuras en su cabeza. Y si bien la comunicación también tiene que ver acá, y la psicología, y la antropología y la sociología, porque ellos también hablan de estructuras sociales, ¿no? Y estructuras de las sociedades antiguas, y hasta la arqueología habla de, o sea, en términos de arquitectura, las estructuras también son, ¿sí? Planos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta de que el conocimiento se ha venido como que estructurando, se ha venido como que acumulando, han habido unos desarrollos y sobre esos desarrollos han venido otra gente que ha eh, innovado, que le ha dado otro foco, otro ámbito, otra perspectiva en diferentes disciplinas, la psicología, la sociología, la antropología. Entonces, tengan presente que siempre el funcionalismo y el estructuralismo, o sea, son dos grandes corrientes teóricas que son aplicadas a varias disciplinas, ¿no? En el caso de la comunicación, pues se ve evidenciado en cuanto a qué función, por ejemplo, y ya nos vamos a estas funciones del lenguaje, ¿sí? Que eso uno lo ve desde sexto, séptimo de bachillerato, pero cuando veamos y entendamos estas dos imágenes en cuanto a qué es el estructuralismo, para Hermógenes, bueno, se las describo yo. Es una cabeza que tiene como rompecabezas, ¿sí? Es la primera imagen. Y la otra imagen es como
un rompecabezas que tiene un planeta y hay gente como construyendo sobre cada continente y colocando esas piezas, ¿no? Pero todo el paisaje y todo el plano es un rompecabezas y se está construyendo. Pero en la primera imagen hay como una cabeza formada por piezas de rompecabezas que tienen muchos colores, pero son muy generales, ¿no? Ya en la otra imagen vemos un paisaje en el que está el mundo, los continentes, el cielo, y hay gente construyendo sobre esos pueblos, ¿sí? Pero cada piecita de rompecabezas obedece a una parte, por ejemplo, al cielo o a unas escaleras sobre las que está parado un hombre, ¿no? Al sol, a las nubes, al pedazo de tierra, al mar. Y pues veamos estas dos imágenes y entendamos algo. En nuestra cabeza hay esas estructuras, como esas piezas de rompecabezas que ustedes están viendo, ¿cierto? Pero ya cuando yo me comunico con el entorno, les estoy dando una función a esas estructuras. ¿Entendido eso? Por eso es que aquí ya hay un paisaje, ya hay un color, ya hay un panorama que podemos describir, sol, nubes, el avión, las personas sobre los continentes construyendo y cada una de esas personas son piezas, ¿no? Ya tiene una función específica. Pero en una primera instancia, cada estructura es como una ficha de ese rompecabezas que forma nuestro pensamiento, nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden evidenciar de manera un poco, pues, ya más simbólica o a lo, a la imagen, a lo visual, cómo es el estructuralismo y el funcionalismo, ¿no? Son estructuras, pero que cuando se relacionan con otras estructuras, ¿qué pasa? Se convierten o tienen esa cualidad de poseer una función, de ser útiles, ¿no? Entonces aquí entendemos un poco eso, estructuralismo y funcionalismo. No me voy a quedar tanto tiempo acá en esto que tiene que ver con las funciones del lenguaje porque me interesa es que hagamos los ejercicios, pero estas funciones del lenguaje lo que yo quería relacionar y decirles es que también se relacionan con el ámbito comunicativo y que cada una de esas funciones del lenguaje obedece a un elemento de la comunicación. Entonces aquí podemos ver cómo todo está integrado, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender a desligarnos desde los positivistas con Comte, ¿no? Y con toda esta serie de gente que empezaron a creer en la ciencia y a tener fe en la ciencia, que es algo paradójico, pero es así. Eh, ¿Qué sucedió? Empezó una clasificación de qué? De las disciplinas, de los conocimientos, de los saberes. Y cada disciplina se separó y fue opuesto, ¿no? Y ha habido una lucha últimamente en esta época postmoderna por integrar todos esos saberes y por eso se habla de transdisciplinariedad, en el que converjan muchas disciplinas y se puedan aplicar a casos específicos de la realidad, ya sea a través de la psicología, la antropología, la sociología, la lingüística, etcétera. Pero a partir de eso es que yo quiero que entiendan que hay toda una relación integral entre la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Y esas estructuras del lenguaje, cuando se relacionan con otras estructuras, es que tienen una función. Y esas son las funciones del lenguaje: representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, fática y poética, ¿no? Eh, bueno, no sé si explicar cada una de ellas porque es que en serio me demoro. Yo sé que es algo largo, pero pues tiene una función específica cada vaina, o sea, cada opción. La representativa en este caso es ser objetivo con la realidad, con unos hechos, representar, decir, por ejemplo, son las 7:26, ¿no? De la noche. Entonces estoy representando y me estoy basando en un referente, por eso es que ese es el elemento de la comunicación, referente para hablar de la realidad, ¿sí? Y tiene que ser algo objetivo que yo estoy representando a través del lenguaje, ¿no? Si yo les dijera un ejemplo en el chat de esa función representativa, ¿cuál sería?
Una oración ahí en el chat rápidamente. No había visto los dos últimos comentarios. Rápido, chicos. O si no, paso rápido al otro tema, sino quiero que también pues, se vayan con esto. El profesor nos está dictando la clase de lenguaje. Perfecto, eso es representativo, eso es objetivo, eso es así. Yo creo que no estás hablando de otro. Estás utilizando el referente, que en este caso soy yo, para hablar de un hecho y un suceso concreto. Otro ejemplo rápido ahí, otra persona. ¿Quién se arriesga? Ángel, bien. Vi tu hoja de ruta y de las mejores. Excelente, te felicito. También Alejandro, muy buenas hojas de ruta. ¿Qué más? La clase comienza temprano. El niño tiene 8 años. Listo, bien. Bien, listo. Vámonos con la segunda función, la expresiva. Normalmente, ¿cómo vamos a identificar esta función expresiva? Cuando tengan signos de admiración. Y va a depender de la entonación o cómo lo dice el emisor, ¿no? Acá tiene que ver con muchas onomatopeyas, ¿no? ¿Qué son las onomatopeyas? Esos sonidos, ¿no? Que son escritos. Entonces, también, pero qué guapo es, ¿no? Uy, qué rico, o, uy, qué frío, ¿sí? Eso que expresa como una especie de emotividad, pero que se tiene que como prácticamente actuar, ¿cierto? Eso es lo expresivo y depende es únicamente de quién, del emisor, de quien dice el mensaje. Entonces, si yo les digo, denme un ejemplo ahí rápidamente en el chat. Órale, Hermógenes, bien. Eso, eso es expresividad. Me siento feliz con lo que me acaba de decir el profe. Bien, listo, sí, porque están tres signos de admiración. Salud, perfecto, Tiffany, bien. Esos son muchas expresiones o oraciones que siguen esa función expresiva. Vámonos a la tercera si les parece bien. Felicidades, bien, Jessica. Correcto, correcto, correcto. Si se dan cuenta que uno prácticamente es como que en el emisor recae esa función, porque es el que lo dice, el que como que toma protagonismo y casi prácticamente es un actor, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Será como una función expresiva? Bueno, gol. Bueno, pues sí, claro. Como veo, sí, cuando se expresa y se grita el gol así. Bien. Listo, vámonos con la tercera función para, ya nos queda media hora. Cuando influye sobre el receptor, lo apelativo, entonces, a esta función es cuando aquí va a recaer el protagonismo, ¿sí? O esta cuestión de la funcionalidad de quién está siendo útil en el receptor. Y es cuando ustedes hablan en imperativo. ¿Qué es hablar en imperativo? Imperativo es un modo verbal. Para las personas que les interesa aprender otra lengua, hay tres tipos de modo. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Son modos en los que el verbo se expresa. Entonces, en este caso, cuando se dice el ejemplo acá que están viendo, vente conmigo al cine, está como que diciéndole al receptor, oiga, véngase conmigo, ¿no? Al cine porque vamos a ver una película. Entonces, también puede irse al otro asunto en el que habla en imperativo. ¿Qué es hablar en imperativo? Levántese, báñese, coma, vístase, ¿no? Párese, vámonos, ¿no? Ábrase, ¿cierto? Entonces, ese tipo de como expresiones verbales que recaen en el receptor y que como que lo que buscan es que él haga una conducta, ¿cierto? Porque él está, ¿sí? Cuando usted le dice, báñese, báñese rápido y nos vamos a jugar fútbol porque es que tengo afán.
Entonces, ese báñese, es como que apúrele, ¿no? Como que vaya y se baña porque quiero que esté listo. Entonces, esa conducta y esa expresión recae es en el receptor, ¿no? Entonces, lo apelativo es eso. Un ejemplo de esa función apelativa, cuando ustedes quieren como que el receptor haga algo que ustedes quieran. ¿Cómo sería? Vaya al supermercado más tarde, siéntate ahí. Lleve dos, pague uno. Muy bien, es un buen ejemplo de la función apelativa. Parecen órdenes, exactamente, es que son órdenes. Son órdenes o son demandas o son súplicas, ¿sí? Entonces, muy bien, camine más rápido, bien. Creo que quedó claro esta función, ¿cierto? ¿Dudas, inquietudes a partir de estas tres funciones? Faltan las otras tres y ya pasamos a los ejercicios. No me voy más con esto. La metalingüística tiene que ver cuando el mismo lenguaje se vale del lenguaje. ¿Para qué? Para definirse, para explicarse. Entonces, cada vez que ustedes encuentren palabritas técnicas que hagan asociación a cómo funciona el lenguaje como algo gramatical, ¿no? El sujeto, el predicado, las sílabas, esto de las funciones del lenguaje justamente es la misma aplicación de la función metalingüística porque estamos utilizando el lenguaje para eh, saber cómo funciona, ¿cierto? Entonces, esto que es representativa, expresiva, apelativa, eso hace parte de la función metalingüística. Si se dan cuenta cómo el lenguaje se integra a sí mismo y es todo en uno, y es una ley hermética, por si no sabían que es una ley hermética. Hermógenes, dinos. Hermógenes, tienes la palabra, cuéntanos. Listo, Hermógenes, cuéntanos. Y ya, ¿Me escuchan? Sí, señor. sí, señor. Ah, sí. Profe, una pregunta. Para expresiva o apelativa, dependiendo la operación, iba a decir, la oración, eh, ¿cómo uno puede identificar si lo que está escribiendo o diciendo es expresiva o apelativa? Por ejemplo, cásate conmigo puede ser expresiva o apelativa porque estás dando como una súplica o no sé, o algo expresivo, ¿no? Sería más apelativa, Es depende. Ah, ok, profe. Porque porque, sí, porque sí, el verbo, mira, cásate, está en ese modo que te estoy indicando, un modo verbal de imperativo, ¿sí? O ajá. sea, lo expresivo también, o sea, no recae en el receptor, o sea, quien recibe el mensaje, sino lo expresivo recae en el emisor. Entonces, el protagonismo en lo expresivo, o sea, ahí determinaríamos cómo es que si ambos, por ejemplo, tienen signos de admiración y yo me estoy guiando por los signos de admiración para determinar si es una expresiva o una función apelativa. Entonces, yo digo no, o sea, no es expresiva porque primero nos está hablando en imperativo, ¿sí? Y segundo, el protagonismo que se lo está llevando ese cásate conmigo. O sea, estamos esperando que la respuesta de quien recibió el mensaje, ¿no? No se le está atribuyendo ningún significado en sí mismo al emisor o el emisor está tomando protagonismo en el mensaje, sino el emisor está diciéndole una súplica, una demanda, una orden de cásate conmigo, ¿sí? Entonces, ahí lo veríamos más por lo apelativo. Ok, ¿Pero si te ok, quedó profe. claro o no? No, sí, sí, ya, ya. Cuando es expresivo es más del quien dice en vez del receptor, como Exacto. algo más,
como, no sé, por ejemplo, como dijiste vos hace poco, como algo más actuado. Ujú. Y Exacto. lo apelativo, apelativo, pues es ya más como una orden, una obligación o algo así más o menos para alguien más, Exacto. para el receptor. Ah, ok, gracias, profe. Exacto. Muy bien, Hermógenes. Muy buena pregunta. Sí, exacto, porque a veces uno puede confundirla, sí, está totalmente válida. Pero entonces para identificar eso, básense en eso, en dónde recae ese mensaje, en el emisor o en el receptor, ¿no? Si nos vamos a lo metalingüística, vendría siendo el código, vendría siendo, oiga, ¿cómo es el código? ¿No? Entonces, voy a apurarle porque ya me quedan 3 minutos y quiero que en los últimos 20 hagamos ejercicios entre todos. Pero entonces, el código, entonces vendría siendo, ¿cuál sería el código? El sistema de signos, la lengua, y la lengua en sí misma tiene toda como que una teoría, ¿sí? En donde utiliza el mismo lenguaje para explicarse. Entonces, por eso es que es lo metalingüística, ¿sí? Esa raíz meta, ¿no? Que tiene que ver con más allá, ¿no? Más allá de la lingüística, más allá de del signo. Entonces, es no solamente usar el signo, sino comprenderlo en su definición y en su uso ya profundo y esencial, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Podemos utilizar la misma raíz, la metafísica, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, no nos vamos a ir por ese lado. Pero entonces esta cuarta función tiene que ver con eso. Entonces, cuando hablemos de cuestiones técnicas que tengan que ver con el lenguaje, como las sílabas, no es que el poema está escrito en prosa, en verso, ¿sí? Ahí estoy aplicando esa función metalingüística. ¿Listo? Eh, la quinta función tiene que ver con un ejemplo rapidito de metalingüística. Muy bien. Motorola One Action. Baloncesto es palabra compuesta de los vocablos balón y cesto. Eso está bien, muy bien. Otro ejemplo rápido. Metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. Bien, Alejandro. Hola, Ivonette. Perdóname, es que sí, no te reconocí así. Perdóname. Listo. Vámonos con la quinta función, la fática. Y esta reincide ya no en el receptor, ni en el código, ni en el emisor, ni en el referente, sino en el canal. Y cuando, por ejemplo, Hermógenes ahorita dijo, ¿me escuchan? Él quería comprobar si el canal de comunicación estaba, ¿qué? Funcionando. Entonces, cuando hablemos de la fática, de la función fática, tiene que ver con esas como que llamadas de atención sobre el proceso comunicativo para comprobar si nos estamos comunicando. Entonces, yo doy un ejemplo y ustedes me dan los demás. Cuando yo contesto a mi celular y digo, ¿aló? ¿Sí? Y digo como que, ¿quién está al otro lado de la línea? Pero entonces como que estoy probando el canal de comunicación si funciona. Entonces, cuando yo expreso eso, pues, por ejemplo, el ejemplo que está acá en la imagen es, ¿me sigues? ¿Cierto? Entonces, ahí que podemos encontrar, pues, que está preguntando si el canal de comunicación, si me están entendiendo o no. Cada vez que yo les paro y les pregunto, ¿tienen preguntas? Estoy diciendo como que, bueno, ¿el canal de comunicación funciona o no funciona? Entonces, un ejemplo rápido de función fática y nos vamos a los ejemplos. ¿Me hago entender? Bien, eso. ¿Cómo te fue? No sé si sea una función fática. Es para comprobar si el canal por el cual yo me estoy comunicando funciona. Dime, Hermógenes. Por ejemplo, 1, 2, 3 probando. Eso, exactamente. Muy bien, muy bien. Es así. Esos ejemplos en los que yo compruebo si el canal de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, lo que acaba de decir, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Ese sí es función fática, porque es una pregunta retórica. Yo estoy como que diciendo sí,
y preguntando para saber si ustedes están ahí o me entienden o el canal de comunicación funciona o estoy hablando solo, ¿cierto? Ese cierto también es fático, ¿sí ven? Constantemente estamos usando ¿qué? Estas funciones en nuestra oralidad. Sonido, sonido, bien. Adiós, perdón, no sé si sea fático para yo comprobar el canal de comunicación. Habría que mirar otro ejemplo, Ivonet. ¿Me escucha? ¿Me entienden? Eso, como ese llamado de atención. ¿Me oyen? Listo. Vámonos con la última función y ya no más. Hola, bien, ese hola en signos de pregunta es una. ¿Me captan? Bien. Última función, la función que poética acaba a tener el protagonismo es la forma en la que va el mensaje, ¿no? Y tiene que ver con, cuando hablemos de la función poética, expresa es una subjetividad, un mundo que intimista, un mundo íntimo, un mundo personal, en el que yo juego con figuras retóricas, como ustedes bien lo aplicaron en la hoja de ruta, con símil, con metáforas, con síndoques, ¿no? Con, bueno, oximorones, antítesis, etcétera. Hay muchas figuras retóricas y esas son llevadas y expresadas en esta función poética. Yo me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien, de un poema y ustedes me dicen, pues un ejemplo, un verso o algo, o una oración que tenga esa función poética. Era como, suave como el peligro, atravesaste con tu mano imposible la frágil medianoche. Y tu mano valía 1000 vidas y muchas vidas más, y tus labios mudos decían lo que casi era el pensamiento. Mas he pegado a ti como árbol de vida, porque eres suave como el peligro de vivir de nuevo. Ahora, esa es una función poética, ¿sí ven? Yo estoy hablando retóricamente, con un ritmo, con una entonación, con un léxico y un lenguaje en el que expreso un sentido curioso, como que suave como el peligro atravesaste con tu mano imposible la frágil medianoche, y tu mano valía 1000 vidas y muchas vidas más, y tus labios mudos decían lo que era el pensamiento, mas he pegado a ti como árbol de vida, porque eres suave como el peligro de vivir de nuevo. Si ven esa expresividad y esa función poética, todo lo que lo caracteriza es una serie de elementos que tienen que ver con lo lírico, con el ritmo, con un sentido también metafórico, suave como el peligro. ¿Qué significa eso? Que sea uno suave como el peligro, etcétera. Ese poema se llama A Francisco y es de un poeta que me gusta mucho, se llama Leopoldo María Panero, español, y que Bumburi le tiene 2 CDs con su poesía, por si les interesa. ¿Alguien iba a hablar? Por ahí sonó algo. Dice Unet, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Bien, eso es un lenguaje poético. Que el peligro es silencioso. Bueno, estás hablando ya del poema que acabé de decir, ¿cierto? Pero quiero que se vayan con esas ideas de cómo funciona el lenguaje, porque miren lo que pasa acá. No vamos a ver esto, sino nos vamos a ir directamente a esto. ¿Quién se anima a leer el siguiente texto? El sábado y el domingo van a tener que leer estos textos. ¿Nadie se anima? Lo leo yo rápidamente, vamos a leerlo rápidamente y ustedes me participan en el chat con las respuestas. O bueno, Tiffany, dale, Tiffany. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Tiffany. Dice, hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse, hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas,
Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo siempre. Truman Capote, A Sangre Fría, Madrid, Unidad 99. Bien, gracias, Tiffany. Ahora no Sí, te me señor. vayas porque, mira, Señor. si, si yo te... Así les va a aparecer en la prueba. Dice, según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es A, su Ay, Dios total mío. capacidad para detenerse, B, tener una elevada conciencia ecológica, C, su obstinación a permanecer despiertos, D, vivir al tanto de nuevas modas. Ya qué pena. Según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es su total incapacidad de tener una elevada conciencia. El inadaptado es el de las nuevas modas, vivir al tanto de las nuevas modas, o sea, que no le interesa. ¿Será? Según el A texto, es la A. un rasgo característico de los hombres inadaptados. Bueno, no, Listo. yo creo que sería como también la B, porque dice que son inadaptados y el texto habla como de la gente de los gitanos, los que andan por el mundo, o sea, no les interesan modas, no les interesan como las cosas mundanas, ¿no? O sea, todo es como la naturaleza y todo el tema. Pues pienso yo que es como por ese lado. Listo, bien. Pues bueno, Tiffany, hay cosas y esto va para todos, porque mira que yo soy profe y a mí me pasa todavía, ¿sí? En el que yo leo y yo quiero leer bien, ¿sí? Y me preocupo por leer bien y descuido mi comprensión. Entonces me toca volver a leer ¿para qué? Para determinar cuál es el sentido verdadero. Y te inclinaste con la primera lectura por dos opciones, ¿sí? Que es la B y la D. Vamos a ver con otra lectura si son esas o no, o realmente es como dicen en el chat, que también ellos le están apostando a otras opciones, ¿no? Pero es muy importante que hayas hecho el ejercicio y que estemos haciendo esto porque es darnos cuenta de justamente eso, ¿no? ¿Qué va a pasar en dados casos y no nos debemos confiar? Entonces, voy a leer rápidamente. Digo, hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse, hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas, llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Entonces, ahora con esta segunda lectura, volvamos a la pregunta. Según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es A, su total incapacidad para detenerse, B, una elevada conciencia ecológica, C, su obstinación en permanecer despiertos, D, vivir al tanto de las nuevas modas. Está entre la A y la C. ¿Listo? ¿Por qué? Siempre tratemos de justificar el por qué. Y yo les voy a dar unas cosas acá. Clave, la vamos a llamar a la correcta, a la opción correcta. Contradictoria a la opción que es totalmente opuesta a la respuesta. Distractora a la opción que puede que sea ahí como que me resuena, pero realmente es una cascarita y no es. Está ahí para distraerme. Y por último vendría la absurda, que es la que nada tiene que ver, ¿no? Entonces ahí en el chat les boté esos cuatro conceptos que son como los cuatro tipos de respuesta que nos vamos a encontrar en el IFEX. Y va a haber una que es clave
y todas las demás sean absurdas. O va a haber una que es clave y todas las demás sean distractoras. Y ese va a ser el nivel más complejo, porque todas te van a parecer que son la respuesta, ¿no? Pero entonces, yo quiero saber por qué Julián dijo A, y C. Pues para mí, la profe, para mí la A es porque em, dice, o sea, según lo que pregunta ahí, es cuál es el rasgo característico de un hombre inadaptado. Y entonces al inicio de la lectura dice que no tienen capacidad para detenerse, pero cuando usted releyó, se me hace más la C, la verdad. Listo. Bueno, yo les voy muy bien ese análisis que acabas de hacer, porque esta pregunta realmente va a lo literal. Dice, la A, su total incapacidad para detenerse. Y el primer verso del poema dice, una raza que no puede detenerse. Ahí no estaría ya la respuesta. Sería esa. ¿Por qué no sería la B? Porque en ningún momento, pues sí, hablan de montañas, de ríos, pero conciencia ecológica, o sea, en ningún momento nos hablan como esta raza de hombres preocupados por la ecología, sino como que van por el mundo, recorren campos, ríos, cimas altas, dicen que hasta lleva en sí la maldición de la sangre gitana, ¿sí? Y no saben cómo descansar, ¿cierto? Entonces está utilizando esto para caracterizar a esa raza de hombres inadaptados, ¿sí? Yo diría que la C no sería, ¿sabes por qué, Julián? Porque su obstinación en permanecer despiertos y en ningún momento nos hablan de como que esa cuestión del sueño, de los ojos o el abrir, no sé, como que yo pueda relacionar sueño, o sea, como que el de estar despierto con una característica que esté acá, Sí, lo veo. ahí está. ¿Con cuál? Ahí en la parte que dice y no saben cómo descansar. Y no saben cómo descansar. Por eso fue que me salió, por eso fue que la pensé. Ok, ok. Y no saben cómo descansar. Una persona Eh, normal descansaría. sí, pero, ok, yo lo veo más como al asunto de que siempre se están moviendo, no a un asunto de como que, bueno, sí, descansar sueño, pero sí dice que anteriormente llevan en sí la maldición de la sangre gitana, eh, esa característica de lo nómada que implica el desplazamiento continuo, pues sí ves, lo asocio más por ahí, pero lo que tú dices también es totalmente válido, no lo había visto por ese al lado, ¿no? Y es totalmente válido. Solo que su obstinación en permanecer despiertos, o sea, Lo que pasa es que, qué pena, perdón. La A me pareció demasiado obvia como para haber sido la respuesta correcta. Por ok, eso fue que busqué la C. listo. Bien, eso está bien, porque justamente hay cascaritas. Y esta puede ser una de ellas. El hecho de, por ejemplo, su obstinación en permanecer despiertos, yo digo, bueno, es que siento que todo el texto va más enfocado como al desplazamiento, como a la distancia, ¿no? Como a que no pueden, o sea, son tan inadaptados que como que no, o sea, también hay una inadaptación en el sentido de que no descansan, ¿cierto? Debido a que constantemente se están moviendo. O sea, si tú me dices así, yo te la valgo, ¿cierto? Pero la que más se acercaría teniendo en cuenta, si las dos son válidas para ti, ¿cuál sería? No, pues ahí sí ya me iría por la A. Ya viendo las dos, claro. Ok, ok. Entonces, eso que dices de la C podría ser una distractora, ¿cierto? Sí, sí, tienes razón. Y la D, que es vivir al tanto de las nuevas modas, Esa es la absurda. sería la absurda, exactamente. Junto con de pronto la B, que es tener una elevada conciencia ecológica, aunque bueno, no sería tan Esa es más descabellado. contradictoria.
Sí, exacto. Bien. Justamente quiero que eso lo apliquen en el examen. Así ese razonamiento, esa relación para determinar, oiga, esas relaciones les van a servir muchísimo para determinar las respuestas y hacer un trabajo bien a la hora de comprensión de la lectura. Entonces, ahí Alejandro nos está diciendo su análisis. Bien, 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 bien. Bien, me parece. Vamos con la segunda pregunta porque ya se nos fue el tiempo. ¿Usted diría que un ejemplo, los demás también atentos, de un hombre inadaptado es alguien que, un hombre inadaptado, un ejemplo, siempre viaja porque su trabajo se lo exige? A. B. Toma el camino ansiando lo desconocido. C. Regresa siempre al mismo lugar. D. Toma los caminos persiguiendo un amor. La B, es la B, para mí es la B. Listo. La cual sería, siempre viaja porque su trabajo se lo exige. Sería absurda, contradictoria, distractora. Em, yo diría que esa es ah, distractora, tal vez. Ok. Lo que pasa es que eso, ahí dice siempre viaja porque su trabajo se lo exige, eso es adaptación, básicamente. Ujú, bien. Entonces sería como contradictoria, ¿no? Sí, Entonces, toma el camino ansiando lo desconocido sería la clave. Regresa siempre al mismo lugar, sería como también un hombre que se adapta, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. entonces sería también contradictoria. Toma los caminos persiguiendo un amor. En ningún momento nos han hablado de amor, ¿o sí? No, Entonces, eso sería más como, absurda. sí, exacto. Entonces, muy bien, ese razonamiento quiero que lo lleven a cabo el día de la prueba. Una raza de hombres contraria a la que describe el texto de Capote tendría A, el ansia de conocer nuevas tierras, B, la ilusión de llegar a alguna parte, C, el deseo de viajar frecuentemente, D, la necesidad constante de cambio. La B. La ilusión de llegar a una parte. Ok. ¿Qué más nos dicen los demás, chicos? B. Una raza contraria, ¿no? Ojo, ustedes tienen que leer muy bien las preguntas. Porque uno lee rápido y qué tal uno ve esas partecitas de contraria, se lo salte y piensa, ay, la raza de hombres que escribe el texto de Capote, y la A y la C y la D me suenen. Entonces, sí. Las otras sí son contradictorias, ¿cierto? Porque son lo opuesto a lo que vendría. Acá están preguntando por una raza contraria a la que describe quien Capote. Bien. ¿Será que, bien, Hermógenes, Alejandro, ¿será que la sé? ¿El deseo de viajar frecuentemente? Una raza de hombres contraria a la que describe el texto de Capote tendría el deseo de viajar frecuentemente. Recuerden esa característica de los nómadas, ¿no? De los gitanos, que siempre están en constante desplazamiento. Ellos son gitanos y no se quedan en un lugar mucho tiempo, exactamente, ¿sí? Entonces, el deseo de viajar frecuentemente, pues, aplicaría para los gitanos, pero en esta pregunta están hablando de una raza contraria a la que está describiendo Capote. Entonces, lo contrario al movimiento sería como que la ilusión de llegar a alguna parte, ¿no? Quizá los gitanos o esta raza que de hombres inadaptados, porque es que no están hablando de los gitanos, sino que están valiéndose
de los gitanos para caracterizar esta o simbolizar esta raza de hombres inadaptados, porque es algo muy general, ¿sí? Justamente no creo que su propósito sea el llegar a un lado y establecerse, ¿no? Entonces, es por eso. Bien, Alejandro. En el texto, ya con esta nos vamos, si quieren nos despedimos, lástima, nos encargamos de lo teórico. Y acá yo iba a aplicar justamente lo que habíamos visto en clase. En el texto hay una raza de hombres, la posición del autor consiste en A, exaltar a los hombres que vagan por el mundo a su antojo. B, clasificar a los sujetos que persiguen la última novedad. C, criticar las actitudes de quienes son crueles con su pareja. D, recordar las características de la maldición gitana. La D. ¿Por qué, Julián? Porque acá Alejandro y Ángel nos van por la A. Pues mm, Siempre busquen una justificación, un argumento. pues creo yo o supongo yo que pues como está hablando o dándole adjetivos gitanos a estas personas, habla de esa maldición, ¿no? Mm, ok, 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 ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué la Alejandro? ¿Por qué no la de como dice Julián? Dice Ángel, porque no se refiere no solamente a los gitanos, sino a las personas que viajan cuando quieren. Dice Alejandro, siempre vagan a su antojo. ¿Qué más nos dicen? ¿Por qué? Miren los verbos. ¿Ustedes qué creen que el poema tiene un tono de qué? Hablábamos de una función poética, ¿cierto? Miren la estructura del poema. Ay, perdón. Si ven que tiene una forma, tiene hasta como un ritmo, una sonoridad, ¿cierto? O sea, si hablamos desde lo funcional, la estructura es totalmente poética, ¿cierto? ¿Ustedes cuál creen que es el verbo que se aplicaría mejor a esa estructura poética? Porque todos comienzan con verbos. Dice Alejandro, ¿por qué solo se refieren a la maldición gitana? ¿Será que solo se refieren a la maldición gitana? Catalina nos dice una raza de hombres, exacto, es una raza general. No creo que los gitanos son una raza o son una etnia o dentro de esa clasificación que vendría siendo, ¿no? Los gitanos son una forma de vivir, más, una forma de vida. Ok. Pero ¿será que están hablando de los gitanos? ¿El poema no está hablando de los gitanos o está utilizando más bien a los gitanos y a la maldición gitana para caracterizar a esa raza de hombres? Pues como dice en una parte que llevan la maldición gitana. Entonces, creo que concreta, aunque al principio diga o hable como si estuviera hablando en general de los hombres, en la parte que le digo contradice esa primera parte, ¿sí? Ujú, claro, porque si te das cuenta en el poema, lo que pasa es que hay una raza de hombres, recorren, si siguieran siempre llegarían muy lejos, pero siempre se cansan. O sea, yo siento que está también describiendo con una serie de adjetivos, porque habla de, por ejemplo, sinceros, fuertes, valientes,
vámonos a las funciones de cada palabra y a partir de eso determinamos cosas, ¿no? Y empezamos a analizar y a decir, oiga, no, es que, o sea, exaltar, bueno, cabe, está exaltando a una raza de hombres. Clasificar a los sujetos que persiguen la última novedad, no creo, ¿no? Esto que tiene que ver como que vagan por el mundo a su antojo, va más a lo literal, me suena a lo que dice el texto, ¿cierto? Pero si nos vamos a la C, que es criticar las actitudes de quienes son crueles con su pareja, ¿será que el texto está hablando de criticar? Miremos la forma, miremos la estructura. ¿Será que si fuera a criticar, un poema nos serviría para criticar? Pues sí, en algunos casos, pero este poema en particular no, ¿cierto? Si fuera para criticar o para opinar o para así, sería ya más bien una estructura tipo ensayo, ¿no? Como el que hicieron en su hoja de ruta. Que ustedes criticaron el cortometraje y le aplicaron una estructura ensayística a esa crítica y a esa opinión que sistematizaron a través de la matriz que yo les brindé y todo el asunto, ¿cierto? Y se acomodaron a la estructura y le dieron una función que era criticar, opinar. En este caso, la estructura nos da cuenta de que no es algo para criticar, ¿no? La C yo la descartaría de primerazo por el simple hecho de que la forma y la estructura en cómo se me presenta el texto no es un ensayo, entonces no está criticando. La opción, por eso les hablaba de la función poética, si la forma y la estructura y la función poética busca siempre como hablar de los como sentimientos personales, pero al mismo tiempo universales, de ese mundo íntimo, ¿sí? Y llenarlo de palabras exóticas, retóricas. ¿No sería más bien como que la C? Entonces, ya con esto yo acabo, chicos, era como para que ustedes se vayan predisponiendo, preparando. eh, Dice, en el poema se describe, por eso el verbo es exaltar, dice Ángel. Bien, sí, es la A, pues según yo. Si alguien me muestra lo contrario, se lo valgo. Esforzados, fuertes, más que crítica, exalta. Bien, Alejandro. Habla de cómo quiere esta raza, es única. Listo. Ay, Ivonet, en tu plataforma está, ahorita no la recuerdo realmente cómo te fue. ¿Listo? Pero ya acabamos ya la sesión. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Profe, qué pena. Dime. ¿Ya todas las hojas de ruta quedaron calificadas? No, no, hay unas que me faltan todavía, ¿no? Entonces, es que son muchas, la verdad. Entonces, no se preocupen. Yo estoy calificando esta noche mismo, subo las notas de las que me faltan y nada. Le doy a ustedes las gracias, gracias a Andrés por su tiempo, a ustedes por su participación, de verdad que ha sido un módulo muy productivo. Y nada, chicos, nos vemos si Dios lo permite, en próximas ocasiones. Sí, Sí, profe, muchas listo. gracias. Muy, muy interesantes las clases. Gracias, Bastante. Julián. Espero pues no les haya servido. Yo también aprendí bastante con ustedes, chicos. En serio, me gusta mucho haber participado ahí, haber generado estos espacios de aprendizaje. Damos las gracias a Andrés, que tiene unas cosas para decirles. Y nada, chicos, muchas gracias. Listo, profe, gracias al profe Tomás, que siempre se luce en todos los módulos. Esperamos que en los módulos futuros pues, también nos pueda acompañar y yo también poderlos acompañar a ustedes de la mano del profe para que pues, este módulo sea lo más nutrido posible. Recuerden que el próximo módulo vamos a ver sociales, entonces importante que tengan en cuenta para dar inicio al módulo de sociales, pues lo siguiente. Entonces vamos aquí a la siguiente parte, en la parte superior de la página. Vamos a ver una casilla que se llama reportes, como pueden verlo en pantalla. Ahí lo que vamos a hacer es dar clic. Muchachos, luego de ello vamos a poder encontrar pues todas las notas, ¿vale? Aquí ustedes lo pueden hacer de manera autónoma. Estoy tomando el caso de Nicolás Fermi Carmona, que pues está aquí presente. Y lo que deben hacer es
ciclo, si ven, yo estoy bajando acá el cursor y busco ciclo 6. Acá ya en ciclo 6 pues me ubico en el módulo que actualmente estoy viendo, que sería lenguaje, ¿vale? Aquí lo que voy a poder visualizar son mis notas en promedio general. En primer lugar, pues vemos 85% en el índice global de aprendizaje, este es como el promedio de liga del índice global, y luego voy a ver nuestra nota final, que esa va a estar promediada con respecto a la nota y a la evaluación que va a hacer el profesor Tomás de su hoja de ruta. Listo, muchachos, entonces aquí pueden acceder y eso pues estará el lunes o antes del lunes de la próxima semana, en la cual pues iniciamos ciencias sociales y pues les deseamos asimismo un buen examen para los que van a presentar el examen este sábado. Y pues nada, nos vemos para poder comentar cómo les fue el próximo lunes en nuestra monitoría programada de 5 a 8 de la noche. Los esperamos de manera muy cordial para seguir hablando sobre estos temas. ¿Listo? ¿Cuándo es la evaluación de la hoja de ruta? El próximo lunes es el último plazo que tiene el profe Tomás para calificarla. ¿Vale, muchachos? Entonces les agradecemos su asistencia y fue un gusto poder contar con su asistencia de todas y todos en este espacio. No sé, profe, si tienes algo más que aportar. Y nos dice aquí el profe, gracias a todos, chicos, bendiciones, mucha suerte en ese IFEX con toda. Sí, igual. Bueno, muchachos. Profe. Dime, Andrés. No, nada más para decir muchas gracias a ustedes, de verdad. Y a ti, Andrés, estamos viéndonos. Espero que les vaya muy bien. Igual, igual. Bueno, nos vemos. Chao, chao, muchachos. Que estén bien. Feliz noche. Chao, pues.